Aquí seguimos en Telenoticias, el noticiero de la gente. En este sector, otro sector del canal, donde está Telenoticias, en esta mesa donde vamos a charlar temas que tienen que ver con lo político, con los candidatos y con los que tengan que ver con información, con la prioridad del Consejo Municipal. En este caso está el concejal socialista Gonzalo Cristini. Gonzalo, bienvenido, buenas noches. Gracias, Elio, muchas gracias por la invitación. Bueno, sesión del Consejo, como todos los miércoles, varias presentaciones. Sí, así es, hoy tuvimos una nueva sesión. Desde nuestro bloque, bueno, tuvimos la presentación de un proyecto que afortunadamente fue recurrente, porque varios bloques han presentado también una necesidad que se siente mucho, que es muy palpable y que nos llega por varios medios en nuestra ciudad, que tiene que ver con la guardia pediátrica del hospital, que es un tema recurrente y que bueno, nos parece que es muy importante tener una instancia de diálogo con los representantes, por supuesto, de nuestro efector público de salud, claro, como algún representante también de la provincia, porque es en definitiva quien diagrama la política sanitaria. Así que hemos presentado ese proyecto que nos parece muy interesante porque hay muchas familias preocupadas, hay muchas familias que entienden que es posible repensar una guardia desde lo pediátrico que pueda dar más respuestas, sobre todo en esos horarios en los que por la noche o claro, los fines de semana. Claro. Así que bueno, es un tema que por supuesto que la solución, yo digo que no pasa por lo local, porque tiene que ver con la política sanitaria de la provincia, claro, pero que si todos hacemos fuerzas, como es el caso de la sesión de hoy, lo podemos tirar hacia arriba y poder visibilizar esta cuestión. Y Gonzalo, ¿cómo está la situación hoy? Por ejemplo, ellos dicen desde el hospital que en algunos centros de salud hay en los barrios atención. Sí, a ver, una cosa es la cuestión de la atención externa, de los consultorios, que por supuesto que Villa tiene un sistema descentralizado, los 5 centros de atención primaria. Lo que es muy recurrente, el reclamo, y a nosotros en nuestro caso nos llega con mucha periodicidad, el reclamo tiene que ver con la guardia específicamente, tanto sea a la noche como los fines de semana. Claro. La realidad es que el recurso humano se hace muy difícil de conseguir, que haya médicos con ganas de llevar a cabo esa función, que es una función muy específica, y que bueno, que es muy difícil complementar esa cuestión, sobre todo de agenda los fines de semana. Pero entendemos que es posible abordar entre todos esta problemática para poder llegar a las mejores soluciones. ¿Qué otros temas se presentaron? Bueno, presentamos también un proyecto que elaboramos con los vecinos de Barrio Talleres 2, que es un poco un compendio de necesidades que fuimos recogiendo. Es un barrio que tiene muchas necesidades y que el día de hoy presentamos en el seno del Consejo para elaborar también una estrategia común con el Departamento Ejecutivo Municipal, porque muchas veces el Consejo es quien bueno, lo visibiliza, pero en definitiva la respuesta la termina dando el Departamento Ejecutivo, por lo cual lo hemos presentado, esperamos aprobarlo lo más rápido posible para poder tener un encuentro, tanto sea con la Secretaria de Ordenamiento Territorial como con el Secretario de Obras Públicas y por supuesto también los representantes de los vecinos, que son quienes más entienden la realidad que se vive en ese barrio. ¿Y ellos en una primera instancia qué dicen? ¿Qué es la prioridad que están necesitando? Bueno, hay cuestiones que hoy estamos hablando de Barrio Talleres, pero que en definitiva se repiten y que tienen que ver con la transitabilidad, que tienen que ver con la iluminación, que tienen que ver con la cuestión vial. Y eso me parece que es lo importante, ¿no? Hay problemas comunes que merecen soluciones comunes y para eso está el Consejo, ¿no? Para poder hacernos eco de esas necesidades y yo creo que el mejor camino, la mejor función de los funcionarios públicos, de los concejales, como es nuestro caso, es la de estar presente y haciéndonos eco de esas demandas. Claro. ¿Qué otros temas? Bueno, también presentamos un proyecto que tiene que ver con un pedido de informe, y esto es una cuestión que a nosotros nos lleva muy de cerca porque parte de una concepción que nosotros tenemos del Estado, que es un Estado más moderno, más transparente, pero también eficaz y que pueda dar respuestas a las cuestiones que muchas veces se tornen opacas, que se tornen con falta de claridad. Claro. Nosotros nos encontramos que una funcionaria del actual gobierno municipal, que es empleada municipal, que en sí mismo no tiene nada de malo porque hay empleados que son relevados de su función de la planta permanente y son destinados a una función política, para lo cual hay un acto administrativo del intendente, en este caso que así lo determina, pero que en definitiva se venía desempeñando como directora de género en la municipalidad y el día 31 de mayo, el intendente recepta su pedido de renuncia y es formalmente aceptada esa renuncia. Y acto seguido, en el mismo decreto administrativo, es recategorizada como una empleada municipal más.
A nosotros esa cuestión... O sea, le elevan la categoría. Así es, le elevan la categoría, no ya como funcionaria pública, porque lo había dejado de ser, sino que en el acto administrativo posterior, en el decreto posterior, es recategorizada con un cargo de jefatura de un área, para lo cual, como nosotros siempre insistimos, es importante el concurso público, porque no hay mejor empleado público que aquel que llegó a ese lugar a ocupar esa función después de un examen exhaustivo para ver si está en condiciones de desempeñar esa función. Sobre todo porque es una categoría, una de las más altas que recibió esta empleada. ¿Qué categoría tenía? No recuerdo qué categoría tenía, pero llegó a la 19. 19, que es casi... Bueno, tiene 23 la escala. Claro, la escala casi sí que la más alta, ¿no? sí. Pero hay una cuestión que nos preocupa muchísimo más, que primero que pasaron 3 meses sin cubrir ese cargo político en un área tan sensible como la que hoy estamos viviendo, que es la de género. Estuvo acéfalo, suponete que estuvo ocupando esta empleada las funciones que le corresponden por ser miembro de la planta, pero la realidad es que cuando nosotros presentamos este pedido de informe para saber qué es lo que había ocurrido, nos encontramos con que fue nuevamente designada en la planta política o en el gabinete político del oficialismo de la municipalidad. O sea que fue recategorizada como empleada durante ese periodo de 3 meses y ahora nuevamente designada en el cargo, en la función que ya tenía desde que comenzó esta gestión. Es una situación... eso ocurrió, eso no sabía. Así es. Pensé que no, que había renunciado a la función política. Fue recategorizada. Recategorizada y quedó en la recategorización. No, bueno, volvió al cargo. O sea, se hizo una cuestión, digamos, como irregular, o sea, posiblemente Cuanto menos es suspicaz entender por qué hubo una renuncia, una recategorización y luego una nueva designación a la planta política del municipio. Es cuanto menos interesante e inquietante por parte del Consejo averiguar qué es lo que está ocurriendo. Porque nosotros entendemos que cuando hay estas situaciones, en el medio hay recursos públicos que no son del intendente ni de su equipo de gobierno, sino que son de todos los villenses y que en definitiva son los que aportan al sostenimiento del Estado. Y el Consejo está para esto, para controlar, para verificar que los actos administrativos se lleven a cabo conforme a lo que establece la ley, a lo que establece la norma, y que en definitiva las personas que ocupan los determinados lugares, tanto sea de la planta política, que si se quiere es lo menos discutible, porque es lo que el intendente elige para ocupar una función, pero sí que los empleados lo hagan conforme a lo que establecen los estándares legales, tanto sea para el ingreso de la planta permanente como también para el ascenso. Nosotros estamos de acuerdo con el ascenso de los empleados en las distintas... Ahora, todo tiene que ser con la misma vara y como lo establece la norma a través de concursos que permitan a los empleados, a los pares competir por ocupar los lugares en los que están o a los que se aspira a llegar. Esto fue presentado hoy, esperamos que cuanto antes se pueda aclarar esta situación, que te vuelvo a decir, cuanto menos es suspicaz que aquellas personas que intervinieron en los actos administrativos, tanto sea de aceptación de renuncia como de recategorización y como la nueva designación, puedan explicar y echar luz sobre una situación que cuanto menos es dudosa. ¿Y ahí quiénes intervienen? Por ejemplo, legales, recursos humanos, que no creo en este caso recursos humanos, porque si no, si hubiera actuado el área de recursos humanos, se hubiera hecho una convocatoria a empleados. Bueno, yo no me gusta, porque en el medio también hay cuestiones que también son decisiones no políticas, sino que también... Digo, pero todo ese proceso pasa por la Secretaría de Gobierno, por legales y, digamos, todo un ida y vuelta. Bueno, a nosotros administrativa política, digo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es pedir un informe exhaustivo de todo lo actuado y el fundamento de por qué. Está todo perfectamente detallado, hay una cronología, digamos, en cuanto a las fechas, cómo se fueron dando los actos administrativos, las personas que intervienen en cada uno de ellos, y a cada uno de ellos que pone su firma en la resolución que se termina tomando, se le pide la explicación que en este caso es pertinente. Por lo cual, a todas aquellas personas que están incluidas, y Villa Constitución tiene la suerte de contar con un sistema informático en el cual cualquier ciudadano puede ingresar a buscar un decreto y los va a poder ver. Esos decretos también están expresados en los proyectos que hoy presentamos, así que es información que se encuentra a disposición de cualquiera. Sí. Pero más allá de eso, opaca a la política en general, digo, porque uno dice, bueno, es tal gestión, pero la gente después cuando no quiere ir a votar,
a veces no va a votar por esas situaciones, ¿no? Porque le da bronca, porque lo incomoda, o porque tiene hijas, o porque tiene algún familiar dentro del municipio como empleado, y se ponen a pensar por qué no ellos y otra persona así, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Como decís vos, poder diferenciar lo que tiene que ver con el empleado municipal, los empleados y empleadas municipales, claro, que tanto trabajan por el sostenimiento del Estado. Y que todos deberían estar en las mismas condiciones. Que muchas veces están desde hace mucho claro. tiempo esperando la apertura de un concurso para poder ascender o una recategorización. O haciendo bien su trabajo. Exactamente. También, ¿no? O aquella persona que está afuera, incluso, que merece una oportunidad en el Estado porque se preparó, porque yo no lo veo como mala palabra el trabajo en el Estado, porque el empleado público dignifica la función de la política muchas veces, porque es la que da respuestas muchas veces cuando la política no llega, y es el empleado el que trasciende los gobiernos y está ahí dando soluciones, por lo cual yo valoro y destaco la función y el valor, valga la redundancia, que tiene el Estado, el Estado y el empleado municipal, pero para eso es necesario acompañarlo de normas y de decisiones que dignifiquen el ascenso, la permanencia y en definitiva la función que cada empleado tiene. Por lo cual esta es una manera que nosotros tenemos de contribuir a ese funcionamiento y fundamentalmente también a visibilizar la concepción que nosotros tenemos del Estado. Un Estado que pueda dar respuesta, que pueda abrir sus datos a la ciudadanía, que pueda dar a conocer qué es lo que hay ahí adentro, que pueda dar a conocer cuáles son las decisiones que se toman, y si aquella decisión no estamos de acuerdo, porque por lo menos pedir las explicaciones del caso y que se explique cuáles son los fundamentos de esto, que cuanto menos, vuelvo a decirte, suena opaco y hasta arbitrario. Sí, una irregularidad política, posible irregularidad política. ¿Cómo queda? Bueno, se presentan, ¿cómo es los procesos a partir de este momento? Bueno, ustedes hacen el pedido de informe, señores, deben presentarse todos los afectados, lo que vos dijiste bien, firmaron. Terminado toda esa situación, digo, pues la opinión pública dice, bueno, se está planteando esto, ¿y qué pasa después? Queda en la nada, ¿no? No, bueno, hoy ingresó a la sesión, yo te digo, el procedimiento o el proceso pedido legislativo. Fue ingresado el proyecto hoy en la sesión, el próximo lunes se va a trabajar en la Comisión de Gobierno, que es la comisión que va a tener como objetivo dictaminar o despachar al respecto, y en la próxima sesión se aprobaría, si los concejales, la mayoría de los concejales está de acuerdo, que estimo que sí, se aprobaría el próximo miércoles y a partir de ese momento el Departamento Ejecutivo con las áreas intervinientes tiene la obligación de responder porque es el Consejo quien ejerce el control externo del municipio y todo informe que establece la ley de municipalidades que se debe realizar, debe el Departamento Ejecutivo contestar. Y si hacemos futurología como habitualmente uno dice, ¿no? Pasado todos esos procesos, no queda en ninguna, me da la sensación, va a quedar solamente en un... Porque, digamos, ya esa designación está hecha, ¿no? Bueno, yo creo que son cosas para no personalizar en nadie ni hablar de un caso puntual. Lamentablemente, esas son las cosas que alejan a la gente de la política. Cuando la gente reniega de tener que ir a votar, de tener que decidir por un funcionario o por el otro, de tener que ir a elegir a un representante, es porque justamente ve esto. Y yo me resisto a pensar de que somos todos iguales. Yo creo que hay una manera distinta de hacer las cosas, de que se puede gestionar el Estado, en este caso el Estado municipal, con honestidad, con transparencia, poniendo sobre la mesa la realidad, no valiéndonos de una ventajita porque circunstancialmente nos toca estar en un gobierno para sacar un rédito para toda la vida, porque eso es en definitiva lo que está en juego. Entonces yo creo que esto es lo que nos permite muchas veces visibilizar la importancia que tiene la política y también los proyectos políticos. Y por eso cuando nosotros decimos que creemos que se puede hacer las cosas de manera distinta, que hay un camino posible, que hay una esperanza de gobiernos eficaces, eficientes, pero también honestos y transparentes, es lo que nosotros queremos muchas veces visibilizar y materializar. Claro. Sí, si no, por ahí la gente piensa, como decís vos, que el que tiene una función política utiliza el poder político para contribución propia, digamos, ¿no? Y ahí es cuando, vuelvo a decir, porque uno también se siente culpable de esto, porque cada que hay una convocatoria de elecciones le decimos a la gente que se presenten. Y entonces después con estos hechos así nos quedamos como descolocados todos, ¿no? Sí. ¿Cómo le decís que vaya a votar, digo, no? Yo creo, con este tema puntual o como en mucho, digo, ¿no? Seguro. Es una lástima. Que es un ejercicio ciudadano y un ida y vuelta. Así como la gente tiene que pensar con conciencia su voto,
los políticos que estamos en una función también tenemos que poner lo mejor de sí, claro. y aportar lo que mejor sabemos y lo mejor y cómo nosotros concebimos al Estado, a la política. Siempre no hay forma de que no se me venga a la cabeza la figura de Lifshitz, que él, esperando la vacuna, se murió contagiado de coronavirus. Y en el medio había personas que se vacunaban por la puerta trasera. Y eso, la verdad, que le hace muy mal. Primero porque, bueno, hemos perdido un gran dirigente de los santafesinos. Y después porque muchas veces se termina metiendo todos en una misma bolsa, y la realidad nos dice que no somos todos. No, claro. Y eso es bueno aclararlo siempre. Gonzalo, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. En la próxima hablamos de política. Nos vamos a la pausa, volvemos en un ratito, seguimos con más Telenoticias, pero eso va a ser en el próximo bloque.